Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y qué suerte estar con todos ustedes. Ya saben que me pueden seguir en las redes sociales, en @martinpitón, en Twitter, Pitón va con doble T, y en Instagram en @pitonmartin. Bastante fácil, @martinpitón en Twitter y @pitonmartin en Instagram. También pueden suscribirse y nos pueden encontrar en las principales plataformas que alojan podcast, principalmente en Spotify y en Apple Podcast. Estamos en varias otras más, pero que algunas ya me las olvido. Acabamos de terminar una semana bastante fuerte, bastante intensa, y me parece que la que viene va a ser todavía más vertiginosa. Hay 2 o 3 hechos políticos importantes a lo largo de la semana que acaba de concluir. Por un lado, la inflación del 8,4%, vamos a estar analizando ese fenómeno. También lo que pasó con la Corte y el fallo que suspendió 2 elecciones provinciales del domingo que viene, en Tucumán y en San Juan, y todo lo que se armó alrededor de todo esto, y luego lo que sucedió en la cumbre de empresarios en la AmCham. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando y analizando a lo largo de este episodio de Micromundos. Y además encontré una entrevista que le hice a Javier Milei en el mes de julio del 2019. Es muy interesante lo que dice Milei en esa entrevista, porque el contexto económico y político del momento en que yo hago la entrevista es muy parecido a este. La inflación, el dólar, lo que estaba pasando, las PASO, la influencia de la política en la economía. Entonces me parece interesante analizar aquel Milei que todavía no se había lanzado a la política. Todo esto en este episodio de Micromundos, que empieza así. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos. Ya proscribieron a Cristina y esto es un intento de proscribir el voto de los tucumanos, las tucumanas, los sanjuaninos y las sanjuaninas. No es una decisión contra un candidato u otro, es coartar el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a elegir y a ser elegidos. Una corte que avaló la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. No hay democracia posible con una corte tan deslegitimada. No hay precedentes de que 4 días antes de una elección se anule esa elección sin motivos de tiempo. No sé si por ineptitud, por maldad o por una operación política que hicieron junto con la oposición. No lo sé, pero advierto que eso no es ni democrático, ni republicano, ni está en las leyes, ni tiene sentido. Nosotros hemos en los últimos años tomado decisiones que no han agradado al poder de turno. A este, al anterior y probablemente al que venga y al que venga. Nosotros no venimos a la función pública para hacer nuevas amistades. Hablan de alternancia y yo pregunto, en Formosa, ¿sabe quién decide la alternancia? El pueblo de Formosa. A esta hora, esta es la postal, camino a la tapa de los diarios. 8,4% la inflación en abril oficial del INDEC. Somos conscientes que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días. Que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. ¿Y qué implicaría ese objetivo? Parar la inflación, frenarla de algún modo.
Ese es el objetivo, frenarlo de algún modo. Sergio lo ha intentado y en algún momento funcionó y en otro momento no. Entramos en un proceso de descenso de la inflación, cosa que yo creo que no es un tema de índices, sino que es algo que estamos notando todos los que vamos al supermercado y a hacer las compras, que es que efectivamente hay una desaceleración de precios en el último mes. Escuchamos nuestro compilado de la semana, que arrancaba con Alberto Fernández hablando en contra del fallo de la Corte que suspendió las elecciones en San Juan y en Tucumán. El presidente hacía hincapié, como tantos otros dirigentes del peronismo, en que 2 jueces de la Corte fueron elegidos, no y designados por decreto de necesidad y urgencia en el gobierno de Mauricio Macri. Coincido que eso fue una burrada, fue una locura lo que hizo Macri, asesorado por por Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo en Uruguay, pero fue más grave que los jueces lo aceptaran. Ahora, una vez que el escándalo ese se armó, Rosencrantz y Rosati, de ellos se trata, fueron confirmados por el Senado. El Senado les prestó acuerdo. Y hoy Rosencrantz y Rosati son jueces de la Corte por obra y gracia del peronismo, porque el peronismo les prestó acuerdo. Digo, esto estaría bueno que el presidente se acordara. Después hablaba Guado de Pedro, ministro del Interior contra la Corte. Me parece que en una afirmación, digamos, demasiado grandilocuente, ¿no? Cristina, primero que Cristina no está proscripta. De hecho, el próximo 25 de mayo continúa el operativo Clamor para convencerla de ser candidata. Si no, será Massa, aparentemente. Un desastre el Frente para la Victoria, o el Frente de Todos, perdón. Y Guado de Pedro dice que la Corte es antidemocrática, ¿no? Lo cual es un delirio, verdaderamente. Te puede no gustar el fallo de la Corte, podés no coincidir con lo que dice la Corte, pero me parece que tildarla de antidemocrática está mal. Después hablaba Horacio Rosati en la AmCham, ¿no? El presidente de la Corte Suprema. Y el presidente de la Corte, que fue ministro de Néstor Kirchner, hay que recordar eso, y se fue denunciando corrupción en la obra pública, más precisamente la construcción de unas cárceles. A mí, ¿qué me pasa con Rosati? ¿Qué me pasó con esto? Lo que escuchabas de Rosati es casi, bueno, acá no vinimos a ser amigos, parece el sheriff de un pueblo. Yo preferiría que tal vez mi visión y mi cabeza es un poco arcaica, ¿no? Pero a mí me gustaría que los jueces de la Corte básicamente hablen por sus fallos, expliquen sus fallos, den pequeñas notas. En todo caso, vayan a las universidades a discutir, ¿no? Y a debatirlos, a polemizar. No me parece que el presidente de la Corte tenga que ir a la AmCham, y no porque tenga nada contra la AmCham, pero me parece que el presidente de la Corte no está para eso. Me parece que Rosati se equivoca, me parece que se envalentonó, porque además lo hace el mismo día en que emiten un fallo, más allá que yo puedo estar de acuerdo con ese fallo, y estoy de acuerdo con ese fallo, pero es un fallo que causa polémica, que sabía Rosati que iba a causar polémica. Me parece que es echar más leña al fuego, su presencia en la AmCham, diciendo lo que dice y de la forma en que lo dice, casi no como un bravucón de barrio, y a mí no me gusta eso. Después, en otra parte del discurso, Rosati habló acerca que había que defender la moneda, que la Constitución Nacional mandaba eso, se metió en un tema para mí muy complicado, en el cual no debió haberse metido, porque es muy discutible. No digo que no haya que defender la moneda, pero probablemente Rosati alguna vez pueda tener que fallar sobre eso, y alguien le va a decir, doctor Rosati, usted ya se expidió sobre el tema, con lo cual corresponde la recusación. Me parece mal lo de Rosati, me parece mal. Después hablaba Gildo Infran hablando acerca de la alternancia, casi un chiste, ¿no? Digamos, Gildo Infran lleva el cinismo peronista al extremo, al paroxismo. Ese es Gildo Infran. Gildo Infran, hablando de alternancia y de sistemas democráticos, realmente es un oxímoron. Pero lo incluí porque me parece que demuestra el grado de cinismo
que hay en la política. Paulino Rodríguez, nuestro amigo y colega, anunciando el dato de la inflación, muy fuerte el dato de la inflación, 8,4%. Después Sergio Massa, ¿no?, diciendo los quilombos que tenemos y los estragos que está haciendo la inflación. No hace falta que Massa nos cuente los estragos que hace la inflación en nuestro poder adquisitivo, especialmente en la clase media, sino lo que sería bueno es que Sergio Massa nos explicara o ideara algún tipo de plan sobre cómo bajar la inflación, porque teóricamente ahora la inflación iba a estar en el 3%, según el propio Massa, y está en el 8%, más del 8%. La realidad se comió a todos los pronósticos de la inflación, ¿no? Y Alberto Fernández diciendo que la inflación es imaginaria, cuando en realidad él es imaginario. Él es un presidente imaginario que cree que la inflación es como él, ¿no?, que existe así como en una especie de limbo, donde habita el propio Alberto Fernández. Y al finalizar, Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno, diciendo que, esto lo dijo hace 2 meses creo, diciendo que la inflación se estaba notando la baja en los supermercados, que cualquiera lo sabía. Bueno, la inflación, 8,4%, 108,8% inflación interanual, 32% de inflación en el primer cuatrimestre, 115% es la inflación acumulada de alimentos y bebidas en el último año. Están en un problema. Y esto no tiene que ver Macri, me van a hablar que es la sequía, que es cualquier cosa, que es la guerra en Ucrania. No pueden bajar la inflación. Y en este contexto, Sergio Massa no parece que quiere ser candidato. Aquellos que hablan con Sergio Massa dicen que él está convencido que va a ser el candidato. Es como que nadie quiere ser candidato. Ahora, ¿por qué Sergio Massa querría ser candidato de una elección que muy probablemente va a perder? Yo creo que esto tiene que ver con posicionarse no para esta elección, obviamente, sino para la siguiente. Sergio Massa obtendría muchos diputados, senadores, gobernaciones, y me parece que desde ahí armaría la oposición, se convertiría probablemente en el jefe de la oposición, ejecutaría probablemente políticamente a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente no cuenta, con lo cual él tomaría, ¿no?, el peronismo, o lo que queda del peronismo, después de lo que va a ser una elección muy complicada, que seguramente el oficialismo terminará en derrota, muy probablemente termine en derrota, porque es muy difícil pensar que un oficialismo pueda sostenerse en el poder con este desastre económico, ¿no?, con la gente cada vez más pobre, ¿no?, con los salarios pulverizados, de corrida en corrida, porque a partir de estos números bien tendríamos que pensar si no vamos a tener otra corrida. Quisiera, ¿no?, yo sé que se ha discutido mucho, escuché que se habló mucho, por supuesto, como ustedes, y se discutió mucho el tema de la decisión de la Corte, ¿no?, de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán. Ahora, pocos leyeron el fallo. El fallo son 2 fallos, no son muy largos. Si ustedes no se enojan, y si no les parece muy pesado, es un poco pesado, déjenme leerles 2 párrafos para entender de lo que estamos hablando. Dice la Corte: cabe recordar que en dicho precedente se está refiriendo a un fallo y a una situación en Santiago del Estero, en el que se invalidó la segunda reelección del gobernador de la provincia de Santiago del Estero en virtud de lo establecido por el artículo 152 de esa provincia, creo que era Juárez. Se expresó que la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que con menor o mayor envergadura y éxito intentaron forzar, en algunos casos hasta hacerlos desaparecer, los principios republicanos que establece nuestra Constitución. Ese pasado debería desalentar ensayos que persiguen el único objetivo de otorgar 4 años más en el ejercicio de las máximas magistraturas de la provincia, a quien ya lleva 12 años interrumpidos en esos cargos, desconociendo el texto constitucional. Asimismo, no puede dejar de considerarse, por su pertinencia para la cuestión debatida en autos, lo manifestado por la mayoría de este tribunal en el considerando 26 de la causa Frente para la Victoria, distrito de Río Negro y otros, donde allí la Corte dijo lo mismo que dice ahora, pero que le convenía a Martín Soria,
Allí se hizo referencia a la virtud de republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos, y se afirmó que la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional presupone de manera primordial la periodicidad y renovación de las autoridades. En virtud de las consideraciones expuestas, y aún en el ámbito restringido de una medida cautelar, si el artículo 175 de la Constitución sanjuanina permitiese una nueva candidatura del gobernador Uñac, podría resultar de problemática consonancia con la pauta republicana señalada. Este último parrafito, cuando habla concretamente de Sergio Uñac, del gobernador, es estas 4 o 5 líneas dejan la puerta abierta para ver qué va a pasar en Formosa. Por eso es que escuchabas el audio que nosotros poníamos de Gildo Infran, el gobernador, el amo y señor de Formosa, que gobierna esa provincia desde hace 28 años. Porque ¿qué está diciendo acá la Corte, en definitiva? La Corte dice, obviamente, que tiene que haber una periodicidad. Algunos dicen, bueno, pero ¿cuál es la periodicidad que tiene que haber? Y la que se consagre, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución Nacional. Ninguna constitución provincial puede ir en contra de la Constitución Nacional. Esto es claro, esto también lo está diciendo la Corte en estas líneas que hemos leído, ¿no? También lo dice la Corte ahí. Ahora, incluso dice lo siguiente: si hay una constitución de una provincia que dice que el gobernador y el vicegobernador pueden ser electos indefinidamente, eso choca contra la Constitución Nacional, que establece un límite. Esa periodicidad y la alternancia. Entonces, al establecer ese límite, ¿no? Y la Constitución provincial, que está por debajo de la Constitución Nacional, es inconstitucional. Por eso, cuando Guado de Pedro, cuando el presidente de la Nación dice que esto avasalla el federalismo, no es cierto. Las provincias, al someterse al federalismo, a ser parte de una nación, obviamente delegan determinadas facultades, se autolimitan. Esto es lo que pasa. La Constitución lo que hace es establecer límites, ¿no?, en determinadas cuestiones o casi todas las cuestiones. Por eso es un contrato que tenemos entre todos para poder convivir. Lo que no entiende el kirchnerismo, y nunca lo ha entendido, y esto ya viene de la época en que los Kirchner gobernaban Santa Cruz, es que la democracia no es únicamente el ejercicio del voto. No es que cuando uno vota y gana un partido político, gana una fórmula, ese tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera. Ese gobernante tiene límites, ese partido político tiene límites. No puede perpetuarse en el poder. Incluso no puede perpetuarse en el poder aun cuando los votantes quieran que se perpetúe en el poder. Hasta ese punto llega la limitación que establece la Constitución. Cuando uno quiere que se queden, no se pueden quedar. Porque eso es lo que... es el resguardo democrático de alternancia. ¿Para qué? Para que un gobernante, por estar años y años en el poder, se convierta en un dictador. Básicamente, la Constitución lo que no quiere es que haya dictadores. De eso se cuida mucho. Bueno, sería mucho más largo, pero esto es lo que quiere decir la Corte. Es muy claro lo que quiere decir la Corte. Alberto Fernández, Guado de Pedro, Kicillof, le buscan la vuelta para decir cosas que no dice la Corte. La Corte es clara. La Corte ha mantenido además esta postura con distintas conformaciones. Así que ha sido coherente. Hay algunos que dicen que se equivoca la Corte. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el fallo de la Corte está muy bien. Yo estoy de acuerdo con ese fallo de la Corte. Me parece que la Corte en esto ha sido coherente. Hablar de inflación en la Argentina me parece que ya hasta es medio aburrido. Estamos padeciendo la inflación. Acá hay un señor que, ¿se acuerdan de Matías Tombolini? Matías Tombolini es el secretario de Comercio. Es el sucesor de Guillermo Moreno. Matías Tombolini, cuando estaba en la oposición, en algún momento se colgaba tiras de asado a modo de collar, ¿no?, para hablar de la inflación, y era un señor muy ocurrente que hacía videos.
Bueno, ahora Tombolini es el señor que tiene que regular los precios y le está saliendo mal. Pero básicamente no es tanto Tombolini el problema, me parece que el problema es Massa. El problema creo que es Massa. Y Massa lo siguen alentando como el posible candidato del Frente de Todos. Esto también me parece a mí que debería ser tomar algún recaudo a la oposición, ¿no? A los equipos económicos de Bullrich y a los equipos económicos de Rodríguez Larreta. Porque me parece que si ellos creen que van a llegar al poder de la misma manera que lo hicieron en el 2015, están muy equivocados. Porque me parece que la situación es mucho más compleja. Y si ya en aquel momento se equivocaron, si vuelven de la misma forma, se van a equivocar todavía más. Sin lugar a dudas, Javier Milei es la revelación política de este tiempo. Hasta estas elecciones, y desde hace bastante tiempo, yo diría que el plano político en la Argentina, el espectro político se dividía básicamente en dos. Más allá que está la izquierda, distintos partidos políticos, pero teníamos dos alianzas, ¿no? La del peronismo / kirchnerismo y la del radicalismo con el PRO. En el año 2015 llegó Mauricio Macri para terminar con 3 gobiernos del kirchnerismo / peronismo, ¿no? Para terminar casi con lo que se podía convertir en una hegemonía y para, digamos, volver, según lo que decían ellos, al republicanismo. El gobierno de Mauricio Macri no funcionó. Tal vez hizo algunas reformas, tal vez fue un poquito más transparente en algunas cosas, pero básicamente en lo económico ese gobierno fracasó. Con lo cual, a partir del 2019, llegó nuevamente el kirchnerismo, pero un kirchnerismo desinflado, un kirchnerismo más débil, pero que todavía seguía teniendo la potencia suficiente para ser alternativa de poder. Y así sucedió. Claro, la diferencia con los otros 3 gobiernos es que ya no era un gobierno atendido por sus propios dueños, sino que habían puesto una especie de gerente general, un empleado que es Alberto Fernández, nuestro actual presidente imaginario. El gobierno de Alberto Fernández no solo le fue mal, sino que agravó los problemas que había heredado de Mauricio Macri. Es verdad que hay algunos factores externos, como puede ser, por supuesto, la sequía, la pandemia, y hasta si se quiere, en alguna medida, la guerra en Ucrania, menor, y no quiero parecerme con esto a lo que dice el gobierno, pero seguramente son factores que han influido y que han contribuido en la situación que tenemos. Pero sin lugar a dudas, el principal problema es que no han sabido arreglar los problemas que teníamos, los problemas que habían heredado. Esto es claro, ¿no? El gobierno se enfrascó en una interna feroz, a tal punto feroz que demolió al propio presidente de la nación, que se convirtió hoy por hoy en una especie, ¿no?, de ente sin ningún tipo de importancia política. Todo hace pensar que en este contexto va a gobernar el próximo mandato alguien de la oposición. Claro, hasta hace poco tiempo pensábamos que la oposición era sinónimo de la alianza pro-radicalismo, coalición cívica, ¿no?, de Juntos por el Cambio. ¿Es así? ¿Sigue siendo así? Bueno, pero hay un tercer factor que empezó un poco a desestabilizar este status quo, que es Javier Milei. Pero que es me parece a mí que es un fenómeno bastante extraño. Primero es un fenómeno salido de los medios, es un fenómeno disruptivo, y además es alguien que no tiene estructura. Y no le está yendo bien en las elecciones que hemos visto hasta ahora. A Javier Milei no le está yendo bien. De hecho, han avisado que muchos distritos ya ni siquiera van a tener candidatos. Con lo cual, ¿cómo va a jugar Milei? Algunos dicen que puede llegar a la segunda vuelta. Otros dicen que es imposible, que el sistema político argentino te expulsa.
Pero lo cierto es que Javier Milei es un fenómeno muy interesante. Y es un fenómeno que yo no creo que toda la gente que va a votar a Javier Milei se haya convertido de la noche a la mañana en el liberalismo y sea militante de Mises y de tantos otros pensadores liberales. Yo creo que Milei lo que corporiza, lo que canaliza es la bronca hacia la política o hacia parte de la política, porque si hay algo que tienen en común oficialismo y oposición, macrismo y kirchnerismo, para resumirlo muy a grosso modo, es que ambos han fracasado, que ambos, no han sido capaces de resolver nuestros problemas, sino que lo han agravado nuestros problemas. Entonces la gente tiene bronca y ahí aparece Milei, y ahí está Milei. Encontré, buscando el otro día me colgué y me puse a buscar cosas y a escuchar viejas entrevistas, y encontré una entrevista que le hice a Milei en el mes de julio del 2019, el último año de Contrapunto. Yo estaba en una radio muy chica que se llama LED, y ahí lo entrevisté a Javier Milei. Hago hincapié en la fecha por el contexto. El contexto es muy parecido al de ahora, cerca de una PASO, un gobierno que se sabía y se preveía, como finalmente ocurrió, el de Mauricio Macri, que no iba a conseguir la reelección, o sea, un gobierno que estaba de salida, un dólar que estaba aumentando, una inflación que no estaba siendo muy gobernada, muy controlada. Obviamente, aquel país versus eso era Suiza. Entonces el contexto me parece interesante, ¿no? El contexto político y el contexto económico. Por eso me parece que esta entrevista que yo le hice hace casi 4 años a Milei tiene muchísima actualidad, paradójicamente, y esto también nos lleva a pensar, cómo la Argentina no se repite a sí misma y cae en los mismos errores. Así que, sin más preámbulos, mi reportaje a Javier Milei en el mes de julio del 2019. Estamos comunicados con una persona que yo le tengo mucho aprecio personal. Le tengo aprecio profesional. No comparto todo lo que dice, pero lo que dice siempre me hace pensar. Y le tengo muchísimo más aprecio personal por esas razones de la vida. Es Javier Milei, que está en línea. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Martín, un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, te llamo por declaraciones, por un video que vi de tu amigo y socio, Diego Giacomini, y por un reportaje que te hizo Maximiliano Montenegro, muy coherente con el primer video. A ver, lo voy a contar rápido para la gente. Lo veo a Giacomini en YouTube con una gráfica, que en un principio era bastante como difícil de entender, y lo que más o menos explicaba Giacomini es, tenía los años de las elecciones y decía, miren lo que pasa, cada vez que hay elecciones, sin importar el partido que sea, el gobierno que está en el poder busca una estabilidad con el dólar, ¿no? Que el dólar se mantenga estable, se mantenga quieto, y después tenemos una devaluación y el dólar sube. Y esto Giacomini lo mostraba, ¿no? Con un gráfico bastante largo. Entonces iba marcando todos los procesos electorales y el nivel del precio del dólar y cómo después el dólar saltaba. Anoche te encuentro a vos en YouTube en un reportaje que te hace Maximiliano Montenegro, no sé si ayer o antes de ayer, donde vos decías algo así como, yo ni loco me quedo en el peso. Sería una locura, aun cuando la tasa esté tan alta como está ahora, especialmente después de las elecciones, y yo decía, lo que está diciendo Javier es coherente con lo que dice con su socio. Y por eso te estoy llamando. Bueno, te cuento. Lo que vos has visto en términos gráficos, básicamente es la contraparte empírica de un trabajo que hicimos hace muchos años con Diego, cuando estaba el kirchnerismo en el poder, en el cual nosotros desarrollamos un modelo de ciclo político a la Nordhaus, pero con algunas mejoras pertinentes, donde te muestra cómo durante lo que es el año electoral
básicamente estimulan fuerte la demanda y en rigor hasta con el dólar estable y con precios subiendo vos tenés apreciación y después, o sea, las consecuencias las terminás pagando al otro año. O sea, es un clásico de la literatura, te diría. Eso por un lado. Por otro lado, lo que yo señalaba en el programa de Maxi Montenegro es que bajo ningún punto de vista yo tendría pesos. O sea, hay una posición ya, digamos, de carácter estructural en mi caso, de no querer pesos como una situación en la cual no quiero tener moneda emitida por los políticos argentinos, porque bueno, o sea, yo suelo decir que son excremento y que no sirven ni para abono y por ende, digamos, la moneda que emiten no puede valer nada, o sea, conceptualmente. Pero al mismo tiempo también lo señalo dentro de lo que es la lógica del programa económico que tiene el gobierno, que para mí tiene todas las características de un programa transitorio y que además, o sea, ninguno está hablando de poner la casa en orden en términos fiscales, con lo cual inexorablemente considero que Argentina va a ir a un default. A ver, primer punto, ¿vos pensás que después de las elecciones, no sé si de las PASO, tal vez de las PASO, y tal vez vuelva a suceder lo mismo después de la primera vuelta de octubre, el dólar suba, o no sé si hablar de una corrida, o que el dólar suba bastante? Yo creo que hay fuertes chances de que haya una caída de la demanda de dinero y acorde al resultado electoral puede convertírsele hasta imposible al Banco Central enfrentarla. O sea, ¿eso es por la diferencia que pueda sacar entre uno y otro? Sí, exactamente. O sea, si se queda bien en claro que vuelve el kirchnerismo, o sea, digamos, hasta la economía, hasta el propio mes de octubre, donde efectivamente lleguen, va a ser un calvario. Y por eso decís que, digo, más allá de tu creencia ideológica, pero digamos, desde el punto de vista práctico, por eso decís que no te tenés que quedar en pesos. A ver, digo, mi postura es estructural, o sea, de hecho pensá que yo quiero eliminar el Banco Central como lo hemos hablado. Visión central, pero aun cuando no fuera ese el caso, tampoco estaría en pesos en este momento de ninguna manera. ¿Y por qué no estarías en pesos? Porque va a subir el dólar para vos. Exactamente, porque digamos, si vos tenés que tener tasas en torno al 60%, te estás endeudando para financiar el mercado cambiario y está claro que ese dólar no es de equilibrio. Javier, en las últimas horas hubo, supongo que lo habrás leído, lo habrás visto, una discusión vía Twitter entre Alberto Fernández y Nicolás Dujovne sobre inflación, endeudamiento y déficit fiscal. Y quería preguntarte si vos tenés alguna opinión sobre esa discusión, sobre si alguno tiene más razón, si ninguno tiene razón, si los dos están mintiendo. Yo la verdad es que no seguí la discusión por Twitter de ninguno de los dos, pero aparte porque no hay nada más mentiroso en la humanidad que un político en campaña. O sea, solo es equiparable a lo que ocurre durante una guerra o después de las hazañas que cuentan los que fueron a pescar, o sea, están en el mismo nivel de mentira. Ya digamos, a mí Dujovne, yo ya tengo claro quién es y también tengo claro que está proponiendo Alberto Fernández indirectamente a partir, Diego, de lo que son las declaraciones de su entorno espantoso de economistas. En ese reportaje que te hacía Maxi Montenegro, vos en algún momento, cuando explicabas por qué no tendrías pesos y demás, vos dijiste en un momento, independientemente de quien gane, la piña nos la vamos a pegar. Y utilizaste la palabra piña. Claro, exacto, esa es la reflexión. ¿Qué es la piña? Directamente. Pero describime la piña. Argentina defoltea, si no es en el 2020, en el 2021, pero Argentina defoltea de todos modos.
Ahora, muchos economistas dicen, bueno, pero se puede hacer una negociación con el fondo para evitar ese default. Pero de vuelta, si estás renegociando con un acreedor privilegiado, ¿qué imaginás que le va a pasar al acreedor liso y llano? Claro. O sea, si lo están planteando para un acreedor privilegiado, al pobre tenedor de bonos, o sea, que no tiene nadie que lo resguarde, se lo llevan puesto. Claro. Y aparte, digamos, el fondo también hay que ver qué es lo que te va a pedir, ¿no? Sí, 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 lo que pasa es que, a ver, el gobierno, y en especial los economistas del gobierno, parecieran que no conocen la restricción de presupuesto y creen que, digamos, o sea, bueno, digo, el fondo va a poner la plata, digo, el fondo ya está en el límite de sus recursos y para prestarle a Argentina lo que necesita tendría que hacer prácticamente una expansión de su capital, o sea, un aporte equivalente al 50%, o sea, me parece que es un disparate, o sea, sinceramente, nada. Bueno, por eso estamos como estamos, ¿no? Javier, gracias por haberme atendido esta tarde. No, por favor, Martín, es un gusto enorme siempre hablar contigo. Te mando un abrazo gigante. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Tengo que recomendarles algo. En realidad, más que recomendarles algo, yo creo que me ha decepcionado la serie que les voy a contar. Se llama Los Plomeros de la Casa Blanca. Yo sabía de esta serie. En realidad es una miniserie de 5 capítulos que la podés ver por HBO. Digamos, tiene que ver con el caso Watergate. Y yo pensé que iba a ser una nueva miniserie sobre el caso Watergate, que se la iba a abordar de otra forma. Y había visto los trailers y me había interesado. Ahora resulta que Los Plomeros de la Casa Blanca, que está protagonizada por Justin Theroux y Woody Harrelson, es una mezcla muy extraña porque es una suerte de comedia absurda tomando al Watergate y a los personajes del Watergate en tono de comedia, con cuestiones que han sido ciertas en el famoso caso de Watergate, con lo cual termina siendo nada. Termina siendo es como una especie de tonto y retonto en tono político. Entonces no termina siendo una miniserie política, o sea, no te cuenta nada nuevo ni nada viejo o bien contado del Watergate, de ese gran escándalo que sacudió a los Estados Unidos, ni tampoco te hace reír porque por un lado estás esperando, o sea, no te hace reír porque es un humor medio tonto, demasiado absurdo, y entonces es raro que te haga reír. La Nación me parece que lo tituló bien, dice que Los Plomeros de la Casa Blanca repasa el Watergate a mitad de camino entre el absurdo y la fidelidad a la historia. Así que yo esperaba, tenía muchas expectativas con esta serie, en especial porque HBO estrena buenas series, a diferencia de otras plataformas. HBO, las series de HBO en términos generales son muy buenas, y esta me ha decepcionado. No he visto nada para recomendarles, para decir vayan y vean esto. Voy a tratar de encontrar algo para el próximo episodio que les pueda recomendar y me pueda quedar tranquilo, que por lo menos estoy recomendando algo. Esto les diría, a ver, yo nunca digo vean, o a veces sí digo vean, pero trato de no decir no vean. Me parece que hay que experimentar, porque a mí me puede no gustar o puede haber arruinado mis expectativas, pero eso no significa que sea lo mismo para ustedes. Con lo cual, si les interesa el tema del Watergate, vamos a lo clásico. Vamos a Todos los hombres del presidente, la película de 1976, que fue un peliculón y bueno, y estuvo recontra bien hecha, y está basada, por supuesto, en el libro de Bob Woodward. Así que si quieren ver algo relacionado con el Watergate, Todos los hombres del presidente, vale la pena. Y yo diría, bueno,
Si quieren experimentar con los plomeros de la Casa Blanca, háganlo, pero si no vieron Todos los hombres del presidente, primero vean Todos los hombres del presidente y después busquen alguna otra alternativa. Hasta acá llegamos nosotros. Esto fue Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Gracias por estar del otro lado. Suscríbanse. Mándenos un like o alguna cosita para que nos ayude a crecer y que vamos creciendo de a poquito todo el tiempo. Chau, gracias y hasta cualquier momento.